Ah, ya. Ahorita sí no le escuché, se le trabó. Ah, ok. Dígame ahora. ¿Ahora sí? Ahora sí. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a compartir pantalla, alumno. ¿Ve la pantalla? ¿Sí? Sí. Ok, listo. Es que estoy utilizando la aplicación instalada en la computadora porque está caída el correo institucional. Yo comúnmente me conecto del correo institucional, pero parece que está caído. Bueno, entonces vamos a continuar. Si se fijaron, yo les había dejado la videoconferencia de la sección de la tarde también como para ir adelantando. Y en esa otra videoconferencia yo estaba explicando de este mismo capítulo 23 la etapa 2 y 3. Ustedes habíamos visto la etapa 1 de la respiración celular aerobia, ¿ya? Este proceso que consiste en la extracción de energía de lo que comemos para poder vivir. Y en esa videoconferencia de la tarde yo les había explicado estos dos, formación de acetilcoenzima A, que sería la segunda etapa, que sí tiene lugar en la mitocondria, y la tercera etapa, que es el ciclo del ácido cítrico, que también tiene lugar en la mitocondria. Bueno, lo que vamos a explicar hoy es la cuarta etapa, que sería el transporte de electrones y quimiósmosis. Y luego vamos a hablar un poco de el metabolismo de las grasas, el metabolismo de las proteínas y también de la fermentación. Entonces, vamos a irnos de una vez a la explicación o al resumen que nos da o que nos brinda la tabla sobre esta cuarta etapa de transporte de electrones y quimiósmosis. Si ustedes se fijan en este diagrama, se puede observar, ya lo habíamos dicho, pero se puede observar que en esta última etapa del proceso se termina de extraer toda la energía del alimento, en este caso de la glucosa, y se produce el mayor número de moléculas de ATP. Ustedes pueden ver ahí en comparación con las etapas anteriores en las que también se había producido ATP. Bueno, ahora, si nos vamos aquí al cuadro de resumen o a la tabla de resumen, leamos lo que dice esta etapa. Transporte de electrones y quimiósmosis que tienen lugar en las mitocondrias. Dice, es una cadena de varias moléculas de transporte de electrones. Los electrones pasan a lo largo de la cadena. O sea, lo primero que nos está diciendo es que en esa etapa, ahí adentro de la mitocondria, hay una serie de moléculas que transportan electrones, como que se pasan electrones de una molécula a otra. Luego dice que la energía liberada, ya voy a explicar a qué se refiere eso, se utiliza para formar un gradiente de protones y el ATP se sintetiza o se produce o se fabrica a medida que los protones se difunden hacia abajo del gradiente. El oxígeno es el receptor final de los electrones. Bueno, esa es la explicación resumida, pero ahorita la vamos a ver en detalle. Luego dice que aquí los materiales que se necesitan para que tenga lugar esa reacción, esas reacciones se necesita NADH, se necesita FADH2. Estos NADH y estos FADH2 se habían formado en las etapas anteriores, en las etapas previas. Se necesita oxígeno molecular, ADP, PI o fósforo inorgánico, también se necesita. Ahora, luego dice, los productos finales de esa etapa son formación de ATP, moléculas de ATP, ya vamos a ver cuántas, formación de agua, se produce nuevamente NAD, que es la forma oxidada de NADH, y luego se produce FAD otra vez, que es la forma oxidada del FADH2.
Bien, entonces vamos a ver ahora qué es lo que ocurre en esa etapa de la respiración celular, en esa última etapa. Bien, lo primero que quiero que veamos, a ver, es lo siguiente. Aquí está. Voy a reducir de tamaño para que lo podamos ver mejor. Bien, este es un diagrama inicial que quiero que se fijen y aquí vamos a explicar lo que es este proceso de transporte de electrones y quimiósmosis. Esta es una mitocondria. Ahí se puede observar un dibujo de la mitocondria y la vamos a ampliar. De aquí se amplía. Entonces miren lo que ocurre. Aquí en gris lo que usted puede ver es, como dice acá, el citosol, ¿verdad? El citoplasma que está alrededor de la mitocondria y es ahí en el citosol en donde se lleva a cabo la glucólisis, ¿verdad? Recuerde. Ahora, fíjese bien, decíamos que la mitocondria tiene dos membranas, una externa y una interna. Aquí primero lo que observamos es la membrana externa. Las membranas, recuerde que son doble capas o dobles capas de fosfolípidos, por eso es que se ve este dibujo así. Esta es la membrana externa. Luego hacia adentro, después de la membrana externa, vemos que hay un espacio y luego viene la membrana interna. Precisamente este espacio que usted ve acá se llama espacio intermembrana porque inter quiere decir entre. Es un espacio que hay entre la membrana externa y la membrana interna, este espacio. Y observa usted ahora, fíjese bien acá, esto es bien importante que se fije, que embebido en la membrana interna o incrustados en la membrana interna, observamos unos complejos que dicen complejo 1, por aquí hay un complejo 2 que también está incrustado en la membrana, atravesando la membrana interna. Hay un complejo 3 y hay un complejo 4. Usted se preguntará, ¿qué son esos complejos? Recuerda que cuando hablamos de compuestos orgánicos, decíamos que la membrana celular está atravesada por proteínas. Pues estos complejos son complejos de proteínas. Cuando dice complejo, lo que quiere decir es que hay muchas proteínas ahí, como unidas o asociadas, ¿verdad? Como formando un grupo. Eso es lo que es un complejo. Es un grupo de proteínas que están asociadas porque van a cumplir una función en ese momento. Entonces aquí hay un complejo, el complejo de proteínas 1 se llama NADH ubiquinona óxido reductasa, ese es el nombre del complejo, que agrupa muchas proteínas. Luego en el complejo 2, otro grupo de proteínas, se llama el complejo succinato ubiquinona reductasa. Estos nombres así complicados tienen que ver con nombres de enzimas que, porque realmente esas proteínas se comportan como enzimas. Y recuerde que las enzimas son esos catalizadores químicos que facilitan que una reacción química se dé, ¿verdad? Facilitan, aceleran una reacción química o promueven una reacción química. Luego, el complejo 3 es otro grupo de proteínas, ubiquinona citocromo C óxido reductasa. Y el complejo 4 es otro grupo, el citocromo C oxidasa. Ahora, fíjese bien ahora en otra cosa. Mire, después de la membrana interna, ¿qué es lo que aparece hacia lo más interno de la mitocondria? Está un espacio que se llama matriz de la mitocondria o matriz mitocondrial. Entonces, ahora, fíjese bien que aquí en el interior, en lo más profundo de la mitocondria, usted va a encontrar los NADH, todos los NADH que se han formado en los pasos previos. Va a encontrar que también están presentes los FADH2 que se formaron también en etapas previas o en pasos previos. Va a encontrar que aquí hay oxígeno molecular y aunque no se vea, por aquí hay también fósforo inorgánico y hay también moléculas de ADP, adenina difosfato, aunque no se ve aquí en el diagrama. Bueno, ahora, ¿qué es entonces este transporte de electrones o quimiósmosis? Bueno, vámonos a la siguiente ilustración en el libro. Solo les voy a recordar algo. Les voy a recordar que un gradiente es una diferencia en la concentración de un soluto o de un solvente.
pero casi siempre de un soluto. Entonces, aquí se habla que en esta etapa se produce un gradiente de protones. Los protones son átomos, no, perdón, bueno, sí, los protones son átomos que están cargados, digamos, con una carga parcial positiva. Se llaman protones, y son protones de hidrógeno. Aquí lo que se va a acumular son hidrógenos. Ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo explico con detalle para que usted no tenga problemas. Entonces, miren lo que está ocurriendo acá. Volvamos a esta otra ilustración que está un poquito más abajo de la que acabamos de ver. Entonces, mire, aquí está el citosol, membrana externa, espacio intermembrana, membrana interna, los complejos de proteínas y la matriz mitocondrial acá. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que se había formado en los pasos previos, allá en glucólisis? ¿Qué se había formado? Bueno, ¿qué se formó en glucólisis? ¿Qué se produjo en glucólisis? Se produjeron moléculas de NADH y se produjeron moléculas de ATP. Ok. Los NADH que se produjeron en glucólisis penetran toda la mitocondria por difusión simple hasta la matriz mitocondrial y lo vamos a encontrar acá en la matriz. ¿Qué pasó con los NADH que se formaron en la etapa 2 de la respiración celular aerobia? En la formación de acetilcoenzima A también se habían formado dos NADH, pues también se encuentran acá en la matriz mitocondrial. O sea, se transportaron, atravesaron las membranas y llegaron hasta la matriz mitocondrial. Bien, ¿qué se formó o qué se produjo en el ciclo del ácido cítrico, que sería la tercera etapa de la respiración celular aerobia? ¿Qué se formó? Se formaron moléculas de NADH. Por una vuelta se formaron tres, pero como eran dos vueltas, porque eran dos moléculas de acetilcoenzima A que venían de dos piruvatos, entonces el ciclo del ácido cítrico da dos vueltas, digámoslo así. Entonces, en una vuelta se produjeron tres NADH y en la otra otros tres. O sea que los 6 NADH que se produjeron en la etapa anterior vienen a dar aquí. Llegan hasta la matriz de la mitocondria. También recuerde que se habían formado FADH2. Uno en una vuelta, y como eran dos vueltas del ciclo del ácido cítrico, entonces al final se formaron dos moléculas de FADH2. Y aquí están. También, como ya les dije, aquí hay presente ADP, fósforo inorgánico, y hay presente oxígeno. Ok, entonces aquí viene lo que ocurre en esta etapa. Lo que ocurre acá es que, si recuerdan, habíamos mencionado que el NAD, que el FAD y que el mismo ATP son transportadores de energía. Son unos nucleótidos que tienen como objetivo recibir, capturar electrones, capturar átomos para llevar esa energía a otra etapa del proceso. ¿A qué etapa? A esta de aquí, es la última. Entonces, todos los NAD que se formaron en todas las etapas previas, ¿qué es lo que hacen? Bueno, entregan los electrones que contienen en sus enlaces, los entregan. Quiere decir que los NADH se oxidan aquí, pierden los electrones que están uniendo el NAD con el hidrógeno, y esos electrones pasan o se los ceden al complejo de proteínas número 1. Eso está ocurriendo. Recuerde que cuando yo le decía que, cuando un sustrato se oxida y se reduce, cuando se oxida es que está perdiendo dos cosas: electrones que forman un enlace químico porque se está rompiendo el enlace químico, y está perdiendo también los átomos que van unidos o que están unidos por ese enlace químico con los otros átomos. Eso es lo que está perdiendo. Un sustrato que se oxida o una molécula que se oxida. Y la que se reduce está ganando dos cosas: electrones, y está ganando átomos también que se han liberado de la otra molécula. Entonces aquí el complejo 1 se reduce
porque lo que está ganando son los electrones que están siendo liberados de todos los NADH, y también se libera obviamente hidrógenos, ¿verdad? Se separa el hidrógeno. Pero el hidrógeno, el complejo 1, lo que hace es que lo saca hacia afuera. Actúa como una bomba, digamos, de succión, que lo que hace es que cada vez que un NADH se disocia o se descompone o se oxida, los hidrógenos que libera los manda hacia el espacio intermembrana. Entonces aquí en el espacio intermembrana, como usted puede ver, se van a ir acumulando hidrógenos porque el complejo 1 los bombea hacia ahí. ¿Qué hace el complejo 1 con los electrones? Se los pasa, dice esta, se los pasa entre ellos, o sea, se pasan los electrones entre todas las proteínas que forman el complejo 1. Por eso es que esto se llama cadena de transporte, porque las proteínas se están pasando de una a una los electrones que están obteniendo de la oxidación del NADH. Ahora, cuando ya terminan de pasarse entre ellos esos electrones, ahora los electrones se los pasan al complejo 3. Bien, ahora, fíjese bien lo que pasa en el complejo 2. Los FADH2 que se habían formado en el ciclo del ácido cítrico, aquí se vienen a oxidar y se oxidan en FAD. Quiere decir que se liberan hidrógenos que se van acumulando aquí en la matriz. Sin embargo, el complejo 2, a pesar de que no bombea hacia afuera hidrógenos, lo que sí hace es que pasa sus electrones al complejo 3, como dice esta flecha amarilla. Entonces, como ustedes pueden ver, esta es una serie de brincos que da la energía, una serie de brincos que dan los electrones de una proteína a otra. Bien, quiero dejar claro que no se malentienda. Los hidrógenos que forman parte de esta molécula FADH2 no están siendo bombeados hacia el espacio intermembrana por el complejo 2, como se puede ver aquí. No hay nada que nos indique eso. Sí están pasando los electrones que ganan, se los pasan al complejo 3. Los hidrógenos que forman este FADH2 se están acumulando aquí en la matriz mitocondrial. ¿Y quién sí los bombea para afuera? Como usted puede ver, el complejo 3. Sí bombea esos esos protones de hidrógeno, este sí los bombea para aquí afuera. Entonces se siguen acumulando más protones de hidrógeno en el espacio intermembrana. Ahora, recuerde que el complejo 3 recibe los electrones del 1 y del 2. ¿Qué hace con ellos? Se los pasa al complejo 4. El complejo 4 termina de bombear los hidrógenos que hayan quedado en la matriz, los termina de bombear hacia afuera, como se puede ver en la ilustración. Entonces, hasta aquí, ¿qué es lo que se ha creado? Se ha creado una diferencia en la concentración de protones que hay en el espacio intermembrana y en la matriz mitocondrial. Se ha creado un gradiente de protones. ¿Por qué? Bueno, porque en el espacio intermembrana hay muchos protones y en la matriz mitocondrial casi no hay, porque han sido bombeados la mayoría. Entonces, ese gradiente de protones es como un dinamo, de esos dinamos que son un aparatito que antes se ponía en las bicicletas, por ejemplo, y que tenía unos cables y tenía un motorcito y eso, y una batería. Y ese dinamo lo que hacía es que cada vez que la persona pedaleaba y pedaleaba y pedaleaba, la fuerza del pedaleo generaba una energía estática en el dinamo que hacía que esa energía pudiera encender un foco. Y así es como se usaban o se encendían los focos eh, de las bicicletas hace unos 20 años, con dinamos. Se ponía ese aparatito ahí en la bicicleta, usted pedaleaba y a medida pedaleaba creaba una energía estática, como cuando usted agarra un cepillo y se comienza a frotar el pelo. Usted sabe que eso genera una energía estática por el roce entre el peine y el pelo.
Y usted si luego agarra un pedacito de papel con ese peine, como que lo va a atraer como un magneto. Es que, ¿por qué está pasando eso? Porque se está generando energía eléctrica y una corriente eléctrica. Muy leve, pero se está generando. Entonces, aquí lo que ocurre es que este gradiente de protones, esta diferencia en la concentración de protones, puede generar una cierta corriente eléctrica o una cierta energía que puede ser utilizada para algo más. En el dinamo del ejemplo que les acabo de mencionar, en una bicicleta, la energía que se producía se usaba para encender un foco, de tal manera que la bicicleta usted tuviera su foco, pudiera proyectar luz hacia adelante y poder ver más oscuro. Entonces, en este caso, este gradiente de protones es utilizado para producir algo. Y quien hace eso es otra proteína, esta es una proteína especial que tiene el nombre de ATP sintasa, esta que se mira aquí con estas flechas rojas. También es una proteína que está incrustada en la membrana interna de la mitocondria y si usted se fija, está cerca de los demás complejos. ¿Qué es lo que hace esta ATP sintasa? Fíjese lo que hace. Lo que hace es que ahora va a bombear protones de hidrógeno de donde hay más a donde hay menos. Ese movimiento sumado a algunos electrones que digamos que se liberan de aquí por estar brincando de un lado a otro, utiliza ese gradiente y esa energía para poder bombear hacia adentro esos hidrógenos y cuando hace eso genera suficiente energía, ese ATP sintasa, esa proteína, genera suficiente energía para pegar o unir mediante un enlace químico, debido a los electrones que está generando, unir el ADP más el fósforo inorgánico para producir moléculas de ATP. Y ese proceso se llama quimiósmosis. Entonces, quimiósmosis, ¿qué sería? Si lo queremos conceptualizar. Bueno, quimiósmosis sería el proceso mediante el cual una proteína que se llama ATP sintasa aprovecha la energía de un gradiente de protones para formar o producir moléculas de ATP. Eso sería quimiósmosis. Entonces, esta etapa, ¿por qué se llama transporte de electrones? Porque los electrones están brincando de proteína en proteína a lo largo de una cadena de proteínas. Por eso se llama transporte de. Una proteína le pasa los electrones a otra. Y esa energía que se está pasando es la que se utiliza por esta proteína llamada ATP sintasa, más la energía producida por el gradiente de protones para poder formar moléculas de ATP a partir de moléculas de ADP más fósforo inorgánico. Entonces, aquí hay una fosforilación, sí, porque acuérdese que las fosforilaciones eran cuando un sustrato gana fosfatos y los incorpora a su molécula y se convierte en otra cosa. ¿Quién se está fosforilando aquí? El ADP. El ADP se está fosforilando, o sea, está incorporando fósforo inorgánico a través de un enlace químico, a través de electrones, de energía, para formar ATP, adenosín trifosfato. Y aquí hay otra cosa interesante. Recordábamos que habíamos mencionado que había oxígeno por acá. Pues resulta que los restantes hidrógenos que quedaron aquí en la matriz, que no fueron bombeados hacia afuera, se van a unir químicamente con ese oxígeno para formar moléculas de agua. Recuerde que el agua es importante en el metabolismo porque prácticamente todo el catabolismo celular, o sea, prácticamente toda la digestión, el rompimiento de enlaces químicos en todas las moléculas que llegan en el alimento que usted come, se rompen con agua. O sea, el agua viene siendo como el martillo que rompe los enlaces químicos de las moléculas alimenticias que usted come para poder extraer de ellas energía y todos aquellos elementos naturales que sirven como materiales para mantenimiento de la célula, reconstrucción, crecimiento.
Entonces aquí está el agua. Entonces el agua, perdón, el oxígeno que se une a esos hidrógenos que quedan es considerado el último aceptor de electrones en esta cadena de transporte de electrones. Y eso es el proceso de la última etapa de la respiración celular aerobia. Ya vamos a ver ahora en números, aquí, en este diagrama que voy a mostrar a continuación. Fíjese bien en este diagrama. En este diagrama lo que se muestra es un resumen en números de los ATP que se han producido en todo el proceso. Bien. Entonces, vamos a ver acá. Quiero que se fijen en esto. Aquí está todas las etapas de la respiración celular aerobia. Tenemos glucólisis, formación de acetilcoenzima A, ciclo del ácido cítrico y al final el transporte de electrones. Entonces, fíjense bien, esto es un resumen nada más, pero es una explicación importante. En glucólisis, recuerde que es el inicio de la respiración celular, es la primera etapa que se lleva a cabo en el citosol. En la glucólisis, la molécula más importante ahí es la glucosa, porque con ella es que comenzamos el proceso. La glucosa, recuerde, un compuesto de 6 carbonos, se transforma al final de glucólisis en 2 moléculas de piruvato de 3 carbonos. En la glucólisis se produjeron 2 moléculas de NADH, una por cada gliceraldehído 3-fosfato, y en glucólisis, a pesar de que se formaban 4 moléculas de ATP, se habían gastado 2 al inicio y entonces 2 de esas 4 pagan, digamos, la deuda energética y solo quedan como ganancia energética 2 moléculas de ATP. Por eso aquí solo dicen 2 moléculas de ATP. Ahora, estas 2 moléculas de ATP que se formaron en glucólisis se formaron por un proceso llamado fosforilación a nivel de sustrato. Recuerda que para que se forme ATP se tiene que fosforilar el ADP. Y si el fosfato se unió por la oxidación de un sustrato, que en este caso era la glucosa, el proceso por eso se llama fosforilación a nivel de sustrato, porque quien se oxidó para que el ADP se pudiera reducir fue la glucosa, fue el sustrato. Y por eso se llama esto fosforilación a nivel de sustrato, ese proceso, esa reacción química. Bueno, ahora, es importante que sepa esto. Los 2 NADH que se formaron en glucólisis, allá en el último, en la última etapa, en el transporte de electrones y quimiósmosis, van a producir en total de 4 a 6 moléculas de ATP en esa etapa 4. Quiere decir que cada uno de estos NAD va a producir de 2 a 3 moléculas de ATP en la última etapa. Es esa diferencia de por qué algunos NAD producen 2 ATP y por qué otros NADH producen 3. Eso depende de las células. Algunas células utilizan los NAD para producir solamente 2 ATP y algunas otras células en el cuerpo utilizan los NAD para producir 3. Por eso está esta diferencia. O sea, es decir, cada uno de los NADH, o sea, eran 2, ¿verdad? Entonces cada uno va a producir o 2 o 3 moléculas de ATP. Por eso es que si son 2 NADH, 2 por 2 son 4. Y 2 por 3, 6. Estos NADH entonces van a producir de 4 a 6 ATP en la última etapa. En el acetilcoenzima A, aquí no se formó ATP, pero sí se formaron 2 NADH. Ahora, aquí ya es más fácil, porque cada uno de estos NADH, son 2, que se formaron en esta etapa, cada uno de ellos va a formar 3 moléculas de ATP en la última etapa. Entonces, 2 por 3 son 6. Estos 2 NADH formados en la formación de acetil-CoA van a producir al final, en la última etapa, 6 moléculas de ATP.
Cada uno va a producir 3. Bien, ahora vamos al ciclo del ácido cítrico. Recuerda que se habían formado 2 moléculas de ATP en esa etapa. Y también se habían formado por fosforilación a nivel de sustrato. También. ¿Por qué? Porque para que se formara ATP, se tuvo que haber oxidado el succinilcoenzima A, ese compuesto de 4 carbonos. Se tuvo que haber oxidado para que el ADP se pudiera reducir en ATP. Entonces eso se llama fosforilación a nivel de sustrato, ya que al oxidarse el sustrato, el ADP pudo incorporar un grupo fosfato más electrones en su molécula y formar ATP. Ahora, en el ciclo del ácido cítrico se habían formado 6 moléculas de NADH, 3 por cada vuelta. Y cada uno de estos NADH va a producir 3 moléculas de ATP en la última etapa. Entonces, 6 por 3 son 18. También se habían formado 2 moléculas de FADH2, ¿se acuerda? Una por cada vuelta. Como eran 2 vueltas, se formaron 2 FADH2. Cada FADH2 va a producir 2 moléculas de ATP en la última etapa. Y como son 2 FADH2, 2 por 2 son 4. Bien, si hacemos la suma, ¿cuántos ATP se formaron por fosforilación a nivel de sustrato en todo el proceso? 4. ¿Por qué 4? Se formaron 2 en el ciclo del ácido cítrico y se formaron otros 2 en la glucólisis. Ahora, ¿cuántos ATP se formaron en total al final, ya en la última etapa? Entonces, si usted suma todo esto, 4 más 6 más 18 más 4 le va a dar 32. O suma 6 más 6 más 18 más 4 y le va a dar 34. Estos 32 o 34 ATP se forman en la etapa última y se forman por fosforilación oxidativa, no por fosforilación a nivel de sustrato. Se llama fosforilación oxidativa porque para que se produzcan estos ATP, todos estos complejos de proteínas han tenido que oxidarse perdiendo los electrones que han ganado y cediéndoselos a otro complejo de proteínas. Entonces se han oxidado para poder lograr esta formación de ATP. Todos estos complejos se han venido oxidando, o sea, han venido perdiendo o al final pierden sus electrones. Entonces, si están perdiendo, se están oxidando. Entonces, este ATP se forma aquí por fosforilación oxidativa. Bueno, entonces, ahora, el final de esto en números es lo siguiente. ¿Cuál es el total? Esta es la pregunta que uno debe de contestar con este conteo. ¿Cuál es el número total de moléculas de ATP que se forman por una molécula de glucosa que llegó a la célula? O sea, por cada una de las glucosas que llegan, de las moléculas de glucosa que llegan a la célula. Por una glucosa se van a formar entonces, sume 32 más 4, son 36. Sume 34 más 4, son 38. Entonces la respuesta es, por cada glucosa que llega de la sangre hasta cada una de sus células, por una glucosa, se van a formar en total de 36 a 38 moléculas de ATP por respiración celular aerobia. Esa es la respuesta a esa pregunta. Ahora, aquí surge algo bien interesante y es que una glucosa rinde o produce al final, cuando ya se ha oxidado totalmente esa glucosa, al final ya de la respiración celular aerobia, una molécula de glucosa produce 36 a 38 ATP. Pero lo interesante de esto es que a pesar de que la glucosa, el azúcar, es la principal fuente energética de todas las células, de todos los seres vivos, también la grasa y las proteínas se pueden metabolizar en energía. Es decir, cuando ya no hay suficiente azúcar en sangre, el cuerpo
busca ahora otra fuente para extraer energía y esa fuente es la grasa, o sea, en segundo lugar está la grasa. Sin embargo, e interesantemente, la grasa produce más ATP por gramo. Es decir, que un gramo de grasa que se vaya a metabolizar para producir energía en el cuerpo, no va a producir de 36 a 38 moléculas de ATP, va a producir en total 44 moléculas de ATP. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la grasa es una fuente más energética en la comida. Sin embargo, aunque produce más ATP, un gramo de grasa metabolizado, no es la principal fuente utilizada por el cuerpo. El cuerpo siempre busca primero azúcar. Primero el azúcar que está en sangre, que circula en sangre, y luego, cuando se acaba de sangre, obtiene azúcar de la que está almacenada en el hígado o la que está almacenada en el músculo esquelético de nuestro cuerpo. Cuando se acaban esas reservas, o para que no se acaben del total esas reservas, entonces el cuerpo cambia, digamos, a metabolismo de grasas, quema grasas para poder obtener energía de ellas, las cuales son más energéticas. Y lo otro es que las proteínas también. Ahora, las proteínas son estructurales en su mayoría, o sea, forman nuestro cuerpo en su mayoría. Entonces, el cuerpo evita metabolizar proteínas para obtener de ellas energía. Lo evita porque como son los bloques de construcción de nuestro cuerpo, entonces evita eso. Ahora, un gramo de proteína, si se metaboliza para producir energía, va a producir lo mismo que la glucosa, de 36 a 38 ATP, un gramo de proteína. Quiere decir entonces que un gramo de carbohidrato, o si lo queremos ver de otra manera, una molécula de azúcar, una molécula de glucosa, va a producir 36, 38 ATP. Ahora, esto es bien importante que lo manejemos ya, y es lo siguiente. Para que las grasas y para que las proteínas se puedan utilizar como una fuente energética en nuestro cuerpo, primero tienen que pasar unos procesos químicos, o sea, previamente. El azúcar no. El azúcar solamente usted se la come, el cuerpo extrae los monosacáridos de esos azúcares, extrae la glucosa, la fructosa y la galactosa, y eso está en sangre. Y luego eso viaja, esas moléculas viajan por sangre hasta las células. Pero las grasas no. Las grasas tienen que pasar por un proceso químico previo y las proteínas también. Entonces, aquí en este diagrama lo único que se muestra, si usted se fija, aquí dice glucólisis, formación de acetilcoenzima A, ciclo del ácido cítrico, transporte de electrones. Lo que nos está mostrando el diagrama es la ruta metabólica o las rutas metabólicas para transformar los carbohidratos, azúcares, en ATP, lo que acabamos de ver ahorita. Pero también se muestra cómo las grasas y las proteínas también pueden entrar a las rutas metabólicas de obtención de energía, pero tiene que pasar por otra etapa previa. Entonces, las grasas, ¿qué tiene que ocurrir para que el cuerpo metabolice grasa en energía? ¿Qué tiene que pasar? Bueno, usted come la grasa se acumula, y cuando el cuerpo la va a usar, primero lo que hace es que químicamente rompe la grasa en sus dos componentes. Recuerde que las grasas, los triacilgliceroles, que son las grasas que nosotros acumulamos en el cuerpo, están formadas por glicerol, que es un alcohol de 3 carbonos, un alcohol bien pequeñito molecularmente, y las grasas están formadas también de ácidos grasos. Esos son los dos componentes o los dos monómeros que forman las grasas en el cuerpo. Entonces, primero, el cuerpo lo que hace es extraer o romper o metabolizar o catabolizar, que sería lo mismo, la grasa en sus dos componentes, glicerol y ácido graso. ¿Cómo lo hace? Con agua. Para romper la grasa se utiliza hidrólisis, se utiliza agua, se rompen los enlaces, los enlaces éster que unen a este glicerol y estos ácidos grasos para formar esta grasa. Y ese proceso previo que tiene que pasar la grasa antes de ser utilizada como fuente de energía tiene un nombre, se llama beta-oxidación. Beta por la segunda letra del alfabeto griego, beta. Ese proceso se llama beta-oxidación. Entonces las grasas
resumidamente, en las grasas antes de convertirse o metabolizarse en energía para poder entrar en las rutas de la respiración celular aerobia, tienen que pasar por el proceso llamado beta oxidación. Una vez que ya pasa eso, el glicerol se puede incorporar en la glucólisis para formar gliceraldehído 3-fosfato y los ácidos grasos se pueden utilizar en la formación de acetilcoenzima A. Ahora, las proteínas están formadas, recuerde que una proteína está formada de aminoácidos y que los aminoácidos, esos son los monómeros, ¿verdad? De las proteínas, los aminoácidos. Recuerde que los aminoácidos tienen dos partes. Tienen un grupo carboxilo de un lado y tienen un grupo amino del otro lado, cada aminoácido. Pues resulta que el grupo amino es tóxico, el grupo NH3 es tóxico en el cuerpo si se acumula. Entonces tiene que ser eliminado. Entonces primero, para que las proteínas puedan ser utilizadas como fuente de energía, primero tienen que pasar por un proceso en el que se elimina de su molécula, se elimina del aminoácido, se eliminan los grupos amino. Ese proceso químico metabólico se llama desaminación. Desaminación se llama el proceso químico que le quita el grupo amino a los aminoácidos, elimina ese grupo amino para que lo que queda se pueda integrar en la respiración celular, tanto como para formar piruvato, vea usted aquí la flecha, para formar piruvato, o para integrarse en la formación de acetilcoenzima A, o para integrarse en el ciclo del ácido cítrico. Este amino es desechado del cuerpo. Recuerde que casi todos los procesos metabólicos producen agua y utilizan agua, por eso está aquí. Y el CO2 también es una molécula que se ha producido por las descarboxilaciones, recuerden, las descarboxilaciones de la glucosa, de la fructosa, del ácido cítrico, etc. Y el CO2 también es una molécula que tiene que ser eliminada del cuerpo. Bueno, todas esas explicaciones, eso está aquí, ¿no? En el libro, por eso usted tiene que leer el libro. Aquí hay otros tablas, otros cuadros que son fundamentales para entender tanto el proceso de respiración celular aerobia como los procesos anaerobios. Un proceso anaerobio es interesante. ¿Qué quiero decir con un proceso anaerobio? Un proceso anaerobio es una respiración celular que tiene lugar en algunas células de algunos organismos, pero que no necesita oxígeno para que se dé. O sea que el oxígeno en una respiración celular anaerobia, el oxígeno no es necesario, no es el último aceptor de electrones, el oxígeno. Y aquí se explica. Voy a explicar ahorita lo que es la fermentación, que digamos es un tipo de respiración celular en donde no se necesita oxígeno. La fermentación es un proceso bien sencillo. Usted lo ha escuchado mucho, digamos, en la televisión, lo ha leído, seguramente. La fermentación se da lugar comúnmente en organismos unicelulares, aunque también se puede dar en algunas células de organismos multicelulares, pero comúnmente se da o lo realizan, este es un proceso que realizan los organismos unicelulares. ¿Para qué? Para obtener energía de lo que comen. Entonces, hay dos tipos de fermentación. Hay una fermentación que llamamos fermentación alcohólica y se llama así porque uno de los productos que se obtienen de ese proceso es alcohol etílico, es alcohol. Y el otro tipo de fermentación se llama fermentación láctica. La fermentación láctica es otro proceso de fermentación en donde al final el producto que se obtiene es ácido láctico o lactato, que es lo mismo, es un ácido orgánico. Se los voy a explicar de manera muy simple. Miren, aquí están los diagramas, son bien sencillos. Lo que ocurre en una fermentación, vamos a empezar con la alcohólica. Lo que ocurre en una fermentación alcohólica es lo siguiente. Comúnmente, como les digo, se lleva a cabo por organismos unicelulares. Comúnmente bacterias o hongos unicelulares. Ustedes han escuchado hablar de las levaduras, ¿no? Las levaduras, aquí se mira una imagen de lo que son unas células de levadura. Las levaduras son hongos unicelulares.
Ciertamente, usted sabe que las levaduras son utilizadas para producir pan, o sea, son usadas en panadería para que la masa del pan crezca, pero también son utilizadas en la producción de otros alimentos, incluidas las bebidas alcohólicas. Entonces, lo que ocurre es lo siguiente, una levadura, un hongo unicelular, come azúcar, glucosa, igual, porque glucosa es la principal fuente de energía para todos los seres vivos. Entonces, una levadura come azúcar. Cuando metaboliza ese azúcar para obtener de ese azúcar energía, también hace esta ruta que se llama glucólisis. Las levaduras y las bacterias también utilizan la glucólisis para extraer de la glucosa energía. Entonces, lo que ocurre es que la levadura oxida, metaboliza el azúcar, produce piruvato, también de una glucosa se producen dos piruvatos, y obtiene, en ese proceso, obtiene dos moléculas de ATP, nada más. Y de ahí no hace ninguna otra ruta metabólica ese organismo. Solo hace glucólisis, nada más. Las otras tres etapas no las hace. Entonces, una levadura solo obtiene de una glucosa, solo obtiene 2 ATP. Usted diría, no, pero es muy poco. Sí, es poco, pero el asunto es el siguiente. Recuerde que es un organismo unicelular. Y los organismos unicelulares no necesitan tanta energía porque solo son una única célula. Nosotros somos 75, por ejemplo, ¿verdad? Los seres humanos, somos 75 trillones de células. Por lo tanto, es lógico que nosotros necesitamos una producción energética muy grande porque somos muchas células. Un organismo celular es una, nada más. Entonces no necesita tanta energía, le basta con 2 moléculas de ATP para poder realizar todas sus acciones, moverse, digerir, crecer, desarrollarse, reproducirse. Solo necesita 2 ATP, nada más. Ahora, en ese ciclo de glucólisis, resulta que los dos NAD, porque se producen 2 piruvatos, entonces siempre hay producción de G3P, 2 G3P. Entonces, los 2 NAD que hay por ahí en el medio también van a producir 2 NADH, igual que la glucólisis de cualquier otro, de un organismo multicelular. Van a producir 2 NADH, pero lo interesante es que estos dos NADH van a producir la transformación del piruvato en 2 productos, alcohol etílico y CO2. El CO2 que se produce, como es un gas y es tóxico, se elimina del cuerpo de la levadura. O sea, se va hacia afuera del cuerpo de la levadura. Y el alcohol etílico que se produce es transformado por el cuerpo de la levadura en otra cosa, porque tampoco se puede acumular. Entonces aquí es donde viene la explicación del por qué el pan en panadería, por ejemplo, crece con la levadura. Recuerde que se le pone a la masa, se le pone levadura. La masa, ¿qué es la masa? Es harina, es azúcar. La harina es azúcar. Entonces es el alimento de la levadura. Se le pone la levadura y la levadura se come o metaboliza el azúcar de esa masa y cuando lo hace está produciendo, por fermentación, está produciendo CO2 que se escapa del cuerpo de la levadura y queda atrapado en la masa del pan y por eso el pan se llena de gas y por eso la masa del pan crece, porque lo que está pasando ahí es que se está llenando de gas, se está acumulando CO2. Y también se produce alcohol etílico. La levadura produce alcohol etílico, pero el CO2 es el que se va hacia afuera y es lo que hace que la masa del pan crezca. Ahora, ¿qué pasa con ese CO2? Bueno, cuando la masa del pan se mete al horno, el calor del horno hace que el gas, digamos, se evapore y solo quede la masa ya crecida, nada más, pero el gas se evapora. O sea, usted no está comiendo CO2, ¿va? Cuando se come el pan, no. Se come la masa que ya se ha elevado por el gas que se había acumulado, pero que con el calor se escapa, se disipa de la masa. Entonces, eso es lo que ocurre, eso es la fermentación alcohólica. Ahora, como también se produce alcohol, el alcohol, usted podría pensar, pero ¿y por qué el pan no sabe alcohol si se está produciendo alcohol también?
Bueno, muy sencillo, porque cuando usted mete el pan al horno, el alcohol que puede contener el pan se evapora. ¿Qué pasa con el alcohol cuando se somete a temperaturas o al ambiente? Se evapora. Entonces el alcohol se evaporó. Y como el calor mata a la levadura, usted tampoco está comiendo nada que tenga que ver con ese hongo, ¿verdad? Entonces, también el alcohol etílico es utilizado por la industria para producir pues todo el alcohol que se vende, ¿verdad? La cerveza, el vino y todo lo que es bebida alcohólica contiene alcohol etílico. Entonces, la industria de las bebidas también utilizan fermentación, utilizando hongos comúnmente, por ejemplo, para producir cerveza se usa igual levadura. Para producir ese lúpulo también se usa que también se ingiere, se come, o se toma, mejor dicho, en cerveza y cualquier otra bebida alcohólica. Ahora, la fermentación láctica es un poco, es casi lo mismo, pero lo que ocurre es que el producto final también se producen dos moléculas de ATP como fuente energética que le basta a una bacteria, por ejemplo, para poder vivir, pero también los dos NADH se producen se usan para transformar el piruvato en lactato. El lactato es un ácido que también se le llama ácido láctico, es un ácido orgánico que el cuerpo de la bacteria lo transforma nuevamente en otras cosas que ocupa. Aquí lo interesante es que nuestras células musculares, nosotros los seres humanos, nuestras células musculares, las del músculo esquelético, el músculo que hace posible el movimiento del esqueleto, también hacen fermentación láctica por un momento. La de todos los animales en realidad también. Las células musculares de todos los animales igual hacen esto. Pero ¿en qué momento hacen esto? Usted se preguntará, ¿cómo hacen esto? Si me acaban de decir que la fermentación es un proceso anaerobio, es decir, se da cuando no hay oxígeno presente. Y se supone que en nuestro cuerpo, el cuerpo humano y en los otros animales, la ruta metabólica para poder obtener energía de la comida es la respiración celular aerobia. Bueno, entonces aquí es algo bien interesante. Y présteme la atención, con esto terminamos. El punto es que, por ejemplo, nuestras células musculares, cuando el músculo se queda sin oxígeno por segundos, ¿verdad? Eso es en segundos. Como cuando usted hace un ejercicio físico extenuante o cuando usted, por ejemplo, por miedo o por alguna situación de peligro, la adrenalina le fluye y usted tiene que correr y esconderse y usted hace un ejercicio físico muy fuerte al que no está acostumbrado, el cual no hace siempre. ¿Qué es lo que pasa cuando usted está corriendo mucho, mucho, mucho o está usando mucho su músculo? En algún momento se va a cansar y usted va a empezar a jadear, usted va a empezar a hiperventilar porque le falta oxígeno. En esos instantes en los que le falta oxígeno, a las células no les puede faltar oxígeno. La célula no se puede dar el lujo de no producir ATP solo porque no haya oxígeno en ese momento. Entonces, ahí viene lo interesante de esto. Las células musculares pueden realizar fermentación láctica por unos segundos, mientras regresa otra vez la concentración de oxígeno a ese músculo. Entonces, cuando hacen esto, las células del músculo solo van a obtener 2 ATP por unos cuantos segundos, mientras regresa otra vez el oxígeno porque usted está hiperventilando y está tragando bocanadas de oxígeno, entonces está forzando a que ese oxígeno llegue otra vez al músculo, pero ya se produjo entonces fermentación en esa célula, porque la célula no quiere detenerse, la célula no se va a detener, aunque tenga que cambiar a una fermentación para obtener al menos unos poquitos ATP, lo va a hacer porque no se va a detener. Esto tiene que grabárselo en su mente. El metabolismo energético del cuerpo no se detiene. Nunca. Nunca se detiene. Solo se va a detener cuando usted se muera. Hasta ahí sí se va a detener. De lo contrario, no se detiene por nada. Entonces, ¿por qué usted cuando hace ese ejercicio físico así extenuante usa mucho ese músculo y no lo había hecho o no lo hace seguido? ¿Por qué le duele? ¿Por qué siente aquel dolor terrible en el músculo? Porque en ese músculo se acumuló ácido láctico.
Y la acumulación de ácido láctico en el músculo produce un gran dolor. Esa es la razón. Ahora, ¿qué pasa con ese ácido láctico? Se queda ahí, daña el músculo, ¿qué pasa? No lo daña. Siente usted dolor porque se está acumulando un ácido ahí en las células musculares. Pero lo que hace el metabolismo suyo y mío y de cualquier otro animal es que metaboliza, transforma ese ácido láctico en otra cosa para que no haga daño. Y ese es el metabolismo energético de los seres vivos. Así es, en general, como los seres vivos utilizan la energía para poder vivir. Entonces, este capítulo es sumamente importante de entender porque tiene que ver con la forma como nosotros usamos la energía para poder vivir. Bien, entonces terminamos ahí. Recuerden que mañana mañana sí, yo me había confundido, pensaba que el martes, ayer, tenían trabajo, pero es el martes 9, que es el otro martes, la siguiente semana. Pero mañana sí, mañana ahí está en el calendario, jueves 4, hay actividad acumulativa a la hora de clase. Entonces, por favor, mañana no sea impuntual, sea puntual para que pueda hacer su actividad acumulativa. Si hay alguna consulta, alguna duda, podemos disiparla. Terminamos ya, son las 12:01. Pero si no hay ninguna duda, entonces ahí lo dejamos. Si hay preguntas, yo las contesto con todo gusto. Bien, ¿qué es lo que resta? Lo que resta es que ahora usted repase este proceso, porque no lo estudie como nada más un requisito para un examen. No, entienda que esto ocurre en su cuerpo a cada instante y no se detiene esa producción de energía, no se detiene, sino que es permanente hasta que usted se muere. Y entenderlo es importante porque entenderlo implica que usted va a entender un montón de otras cosas después. Solo siga estudiando, siga absorbiendo todo este contenido, toda esta información, y de esa manera usted va a tener claro cómo los seres vivos procesamos la energía. ¿Hay más que aprender de la energía? Claro que sí, pero esto ha sido una aproximación importante para que usted entienda mejor estos temas. Bueno, entonces lo dejamos ahí. Espero que tengan buen día, que tengan buen provecho y mañana a la hora de clases, actividad acumulativa.